Buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy domingo 22 de marzo. Vamos entonces, hermanos, a esta segunda parte del día de hoy, que es la predicación de la palabra. Vamos a estar en nuestros hogares, como nos toca por la cuarentena, pero les pido por favor, hermanos, que en lo posible busquemos durante el día de hoy estar con la familia, orando, escuchando los mensajes de la palabra, leyendo la palabra y especialmente aprovechando el día para la gloria y la honra del Señor, porque es el día del Señor, no deja de ser el día del Señor porque estemos en cuarentena. Seguimos nosotros como hijos de Dios mostrando el carácter de nuestro Dios en obediencia, haciendo lo que Él nos ha mandado que hagamos. Bueno, hermanos, un saludo muy especial de nuevo a mis hermanos de la iglesia acá en Popayán, a la iglesia bautista reformada Sólido Gloria, y a mis hermanos en Cartagena, a la iglesia bautista eh, reformada Soberana Providencia, que también nos acompañaron el día de hoy. En estos domingos ya llevamos con 5 domingos en que hemos estado estudiando el libro de Hebreos. Comenzamos hace 5 domingos, no hemos podido superar el capítulo 1, pero para la gloria de Dios, hermanos, estamos buscando estudiar lo mejor que podemos y de la manera más adecuada estas enseñanzas tan maravillosas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Les pido por favor que vayamos a Hebreos, al capítulo 1, por favor, hermanos, que estemos muy atentos a los versos que vamos a estar mirando. Yo les voy a poner aquí en esta presentación los versículos que vamos a estar examinando. Así que para que no estemos de pronto yendo y viniendo en las Sagradas Escrituras, pueden mirar, los que están mirando esta presentación, ustedes pueden mirar los versículos, los voy a poner en la presentación. Entonces, hermanos, el domingo pasado vimos cómo el autor de esta epístola de los Hebreos compara al Hijo con los ángeles, los cuales, como lo vimos, están por encima del hombre en muchos aspectos, aún teniendo en cuenta que el hombre, hermanos, fue coronado de gloria y honra. Estos ángeles están por encima del hombre en muchos aspectos. Miren lo que dice allí en el Salmo 8, verso 4 al 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y allí, hermanos, en el verso 4 del capítulo 1 de Hebreos, dice el autor, dice que Jesús, que el Hijo de Dios, es superior a los ángeles. Allí lo dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y bueno, sabemos que los ángeles son seres creados por Dios, el Dios triuno, por nuestro Señor, y ellos constantemente rodean su santo trono. Ellos son las criaturas más cercanas a Dios y sirven como mensajeros suyos. Ellos están ocupados, hermanos, en la tarea de proveerle también al hombre la revelación de Dios. Y pusimos varios ejemplos. La semana pasada estoy solamente recordando uno allí en Hebreos 2:2, que dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esa palabra que por medio de los ángeles nos llegó a nosotros. Es el trabajo que ellos hacen constantemente como mandato del Señor. Y vimos también, hermanos, que aunque los ángeles son superiores a los hombres en muchos aspectos, observamos con estas enseñanzas que estamos leyendo que el Hijo de Dios es superior a ellos, es superior a los ángeles. Y expusimos la semana pasada 3 razones fundamentales. La primera fue que el Hijo es superior a ellos, a estos ángeles, por su nombre, por el nombre que tiene el Hijo, que es más excelente que el de los ángeles. Y allí otra vez en Hebreos 1:4, recuerden lo que dice, hecho tanto superior
a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, heredó más excelente nombre que los ángeles. Y eso es bien interesante, hermanos, porque lo que nos está mostrando es que el Hijo es superior, y no es simplemente porque, como les decía, su nombre fuera Jesucristo o el Mesías, sino porque el Hijo de Él el nombre de Él, perdón, es más excelente nombre que el de los ángeles. Y esto se refiere a esto que dice en el verso 6 del capítulo 9 de Isaías, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se refiere ese nombre más excelente que el de los ángeles a que nuestro Señor es el Señor y Salvador. Él es como lo dice allí, Él es el Dios fuerte, Él es el príncipe de paz. Y también vimos la semana pasada, hermanos, que el Hijo es superior a los ángeles. También porque ese excelente nombre del que estamos hablando le fue dado por herencia. Ahí mismo, en ese versículo que estudiábamos en Hebreos 1:4, hace unos segundos, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso es que el Señor Jesucristo pudo decir en Mateo 28:18, y Jesús, dice allí, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor recibió una herencia que es más excelente, y es que Él es el Dios fuerte. Él es el príncipe de paz. Toda la potestad, todo el gobierno le fueron dados. Por eso es que Él puede decirle, toda potestad, puede decirlo para nosotros hoy. Todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo es el creador de todo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Y también, en tercer lugar, hermanos, la semana pasada veíamos que el Hijo es superior a los ángeles. Y nada más y nada menos es porque Él es el Hijo de Dios. Yo les explicaba, hermanos, que los ángeles son hijos de Dios en el sentido que son creados por Dios, porque son criaturas creados por Dios. Nosotros somos hijos de Dios en el sentido de que somos adoptados como hijos de Dios. Pero Jesucristo, Él es el único Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y ninguno otro tiene ese título. Él es el Hijo de Dios y por eso es superior a los ángeles. Mire lo que dice allí en Hebreos, allí en sus Biblias, en el capítulo 1, verso 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Esto es bien interesante, hermanos, porque en este verso 5, les decía, vemos una referencia al Salmo 2. En el Salmo 2 encontramos esa referencia muy especial, es un salmo mesiánico también. Y el pueblo judío y los autores del Nuevo Testamento entendieron claramente que este salmo, el Salmo 2, es un salmo de carácter mesiánico. Por ejemplo, el mismo Pablo, con el entendimiento de que ese Salmo 2 es mesiánico, él decía en Hechos, capítulo 13, verso 32 al 33. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Si se dan cuenta, el mismo apóstol Pablo entendía claramente que en el Salmo 2, el Salmo 2, esas palabras de mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy eran palabras mesiánicas. Por eso, hermanos, el Hijo es superior a los ángeles, porque Él es el Hijo de Dios, porque esa palabra de ser mostrado como el Hijo y que dice allí, yo te he engendrado hoy, que les explicaba que anunció la entrada del Hijo de Dios en este reino, en este mundo, cuando vino por primera vez. Por eso es que
el Hijo es superior a los ángeles, porque el Padre lo llama mi Hijo, eres tú. Es por esto, hermanos, que las palabras de este salmo no podrían haberse cumplido en el rey terrenal David, ni en Salomón, lo vimos también, sino solamente en Jesucristo. Porque es eso que acabamos de leer en Isaías 9:6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claramente nos muestra que ni David, ni Salomón, ni Roboán, el hijo de Salomón, ni ninguno de los reyes después de ellos hubiera podido ser llamado Dios fuerte, o príncipe de paz, o admirable, o incluso Padre eterno. Solamente Jesucristo. Y es bien interesante allí esa parte, hermanos, que dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Miren lo maravilloso, porque aquí en este versículo 6 del capítulo 9 de Isaías nos está revelando, nos está mostrando, nos está explicando que el Mesías sería revelado como hijo. Por eso es que nosotros cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un pesebre, estamos hablando de cosas profetizadas, de profecía, de que el Mesías, ese Cristo, el ungido, el que vendría a salvarnos, sería revelado como un hijo que nacería, como un niño que nacería. Un niño nos es dado, hijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Luego dice, volviendo hermanos, allí a Hebreos, capítulo 1, que dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y les decía también que esta cita hace referencia no solamente a esa cita de Isaías que acabamos de leer y al Salmo 2, sino también a lo que dice segunda de Samuel, capítulo 7. Dice allí, y este texto volveremos más adelante, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y miren la última parte, pongan especial atención a esa última parte que yo he resaltado ahí. Dice, y yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Miren quiénes están hablando. Está hablando Natán, el profeta con David, y el profeta está llevando profecía a David, está llevando palabra de Dios y le está diciendo, mira, cuando tú mueras, David, cuando tú duermas, después de ti voy a levantar a uno de tu linaje, que vendrá de tus entrañas, de la descendencia de David. Y la promesa es que Dios afirmaría el reino de esa persona. Y dice, y él podrá edificar casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y claro, yo les he explicado, hermanos, y ya lo miraremos hoy más adelante, que esto se cumplió parcialmente como una forma tipológica en Salomón, pues Salomón edificó el templo en Jerusalén. Pero la segunda parte de que el reino de Salomón sería afirmado para siempre, el trono de su reino, eso no se cumplió en Salomón. Sabemos muy bien que su reino, después de que él muere, lo toma su hijo Roboán, y después viene la división del reino, con el reino del norte y el reino del sur. Así que, hermanos, el Hijo de Dios no solamente es mayor que los ángeles, sino que el Hijo también, hermanos, viendo algunas cosas que no vimos la semana pasada, es adorado por ellos. Miren allí en Hebreos, el capítulo, estamos por favor mirando Hebreos, el capítulo 1, el verso 6 en su segunda parte. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y como lo estudiamos en estos domingos, el Hijo es quien creó a los ángeles también. Y vemos además que Dios, el Padre, les ordena a estas criaturas que rindan homenaje y sirvan a su Hijo, y que sirvan también, miren hermano, en el verso 14, a los que serán herederos de la salvación. Dios les ordena a ellos que sirvan también a esas personas
que serán herederos de la salvación. Es decir, ¿a quién, hermanos? A nosotros. Los ángeles son enviados por Dios para servirnos a nosotros, a los hijos de Dios por adopción, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, como lo expresa también el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, cuando leemos allí Romanos 8:17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros, hermanos, somos herederos de Dios. Y a estos herederos de Dios, como lo dice allí en Hebreos 1:14, han sido enviados los ángeles para servirnos. Yo les decía, mis hermanos, de una manera muy importante, y lo reitero de nuevo, estas criaturas, los ángeles son criaturas ministradoras que están para el servicio de nosotros, los que seremos herederos de la salvación. Pero Dios no nos autoriza en su palabra para que nosotros ni oremos a los ángeles, ni adoremos a los ángeles, ni busquemos a los ángeles. No, Dios es el que les da instrucciones, Dios es el que gobierna sobre ellos, Dios es el que les está diciendo qué hacer. Nosotros sí podemos orarle al Padre en el nombre del Hijo y decirle, Señor, envía a tus ángeles para que cumplan esa misión y nos ayuden en momentos difíciles. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios es mayor que los ángeles. Y este mensaje he querido decirlo de una manera enfática. Y ellos lo adoran a Él y lo sirven. Porque es lo que nos enseña esta palabra que estamos nosotros estudiando. Eso es muy importante porque, como les decía el domingo pasado, muchos han tergiversado estas escrituras. Otros grupos religiosos, sectas religiosas como los testigos de Jehová, ellos minimizan al Hijo de Dios y dicen que es un ángel. Y ellos no entienden lo que dicen las Sagradas Escrituras en Hebreos 1:1, estos versículos que estamos estudiando. Ellos desafían al Hijo de Dios, siendo Él el Creador, habiéndose hecho todas las cosas para Él, por Él y por medio de Él, pero lo desafían, minimizándolo. Nosotros entendemos por estas Sagradas Escrituras que el Hijo de Dios es Dios y que estos ángeles son inferiores y que están para adorarle, para servirle. Ahora, hermanos, hoy quiero, además de esta pequeña introducción que hice haciendo un recuento de lo que hemos visto la semana pasada, hoy quiero que consideremos unas palabras adicionales que se encuentran allí en Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y este texto, hermanos, de este texto podemos decir que el autor, de una manera especial, así como lo vimos con los versículos anteriores, haciendo referencia a algunos de los salmos, a segunda de Samuel, este texto en particular, de Hebreos 1, verso 8 y 9, este texto en particular es una alusión del Salmo 45, es un eco del Salmo 45. Y en este salmo que estudiamos hace tiempo, ustedes recordarán los que estamos aquí en Popayán, en una reunión del miércoles, bueno, ya vamos como en el Salmo 72, eso fue hace bastantes miércoles. En ese salmo encontramos la descripción de un rey terrenal que celebra una boda, que celebra su boda. Y el salmista describe a ese rey que está celebrando su boda de la siguiente manera. Si vamos por un momento, aquí les estoy poniendo el versículo, los versículos del Salmo 45. Si vamos por un momento al Salmo, el salmista en los versículos 2 al 4 describe de este rey su gracia, describe de este rey la excelencia que tiene este rey. Dice allí del verso 2 al 4 del Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia.
y tu diestra te enseñará cosas terribles. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Bueno, hermanos, creo que volví a repetir una parte, una porción del verso, aquí del 2 al 4, pero la enseñanza es bien especial, porque está mostrando la excelencia del rey y la gracia del rey en este Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Y si miramos también el verso 5 de ese Salmo 45, dice, tus saetas con, con qué con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. En ese verso 5 está describiendo las victorias ante los enemigos de ese rey que está celebrando su boda. Pero quiero, hermanos, y he traído este Salmo 45 de una manera especial para mostrarles lo que dice el verso 6 y el verso 7. Dice allí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Este verso 6 y 7 del Salmo 45 son los mismos que aparecen en Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. Se trata de un salmo tipológico que apunta al Mesías, que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Todas estas palabras que está diciendo el salmo sobre la gracia y la excelencia de ese rey, de las bodas de ese rey, todas estas palabras que está hablando de las victorias sobre sus enemigos, son palabras que están hablando de lo que Jesús es y lo que Jesús hace. Es bien hermoso esto que estamos mirando, hermanos, de este Salmo 2. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos claramente comprender que estas palabras que nos enseña el autor de Hebreos son palabra de Dios. Es un salmo que nos muestra de una manera especial cómo Dios a través de su palabra nos revela al Hijo y nos reveló al Hijo en su primera venida y también nos muestra cómo Él regresará por segunda vez. Pero volvamos a lo que dice otra vez Hebreos 1, 8 y 9, que es lo que dice, lo mismo que dice el Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El escritor de Hebreos, hermanos, aplica estos versos 6 y 7 del Salmo 45 al Hijo. Pues el Hijo es la persona de la que habla el primer capítulo de Hebreos. Observen que Dios comienza a hablar en el versículo 5 de Hebreos, capítulo 1, con las palabras, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Está hablando Dios y está diciendo el autor, Dios, ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás? Y ahí vienen unas palabras. Luego miremos con cuidado los versos 5 y 6, donde aparece la expresión y otra vez, dos veces, mostrando continuidad de lo que está diciendo Dios. Y en el verso 7 muestra todavía más continuidad, es decir, sigue hablando Dios. El verso 7 continúa la expresión, ciertamente de los ángeles dice. Otra vez, viene hablando Dios, no ha cesado de hablar en la expresión o en lo que está mostrando el autor de Hebreos, en este capítulo 1 de Hebreos. Y ahí está, hermanos, cuando avanzamos en los versos que estamos estudiando. Más del Hijo dice, en el verso 8 y verso 9, más del Hijo dice, es Dios quien dice esto del Hijo. Es Dios quien está hablando. Hermanos, este capítulo 45 nos muestra lo increíble que es esto. ¿Qué dice Dios del Hijo? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este Salmo 45 y Hebreos capítulo 1 describen la boda de un rey, al que luego llama Dios en el verso 6, diciéndole,
en el Salmo 45, tu trono, oh Dios. Y en el versículo 8 y 9 de primera de Hebreos, capítulo 1, él lo llama también tu trono, oh Dios. Y luego el autor de Hebreos llama, eh, eh, que es el que nos está explicando que Dios es el que está hablando del Hijo, ¿sí? Luego el autor de Hebreos nos muestra claramente que ese trono es un trono que durará para siempre. Es un trono que durará para toda la eternidad. Entonces, hermanos, yo quiero desarrollar dos puntos muy especialmente en este mensaje de hoy. Uno es entendiendo que el trono de Dios también es el trono del Hijo. Y ese trono de Dios, que es el trono del Hijo, en este Salmo 45, describe, que está describiendo la boda de un rey, muestra dos cosas. Y la primera cosa que muestra esta boda del rey es el cumplimiento del advenimiento del Mesías. Eso es lo primero que quiero mostrar, que ya lo he dicho de alguna manera en este salmo, particularmente en este salmo 45, perdón, y en Hebreos capítulo 1 particularmente, lo he dicho ya, lo he repetido algunas veces. Es el cumplimiento del advenimiento del Mesías. Miren, hermanos, los rabinos judíos, ellos interpretaban este salmo como un himno nupcial de matrimonio, compuesto para la ocasión del matrimonio de un rey de Israel. Sin embargo, la tradición judía y cristiana aplican este poema, este cántico, a las bodas del rey Mesías con Israel. Algunos como Calvino ven la boda de Salomón. Pero recordemos lo aprendido, hermanos, y por eso vuelvo a poner aquí el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Recordemos lo aprendido. Porque aquí, recordemos cuando está hablando Natán a David, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Este Salmo 45 nos muestra el cumplimiento del advenimiento del Mesías, que está también prefigurado en Segunda de Samuel capítulo 7. Y bueno, para los que no lo saben, recordemos aquí el contexto de Segunda de Samuel capítulo 7, donde nosotros vemos el deseo que tenía David de construir el templo, de construir una casa para el Señor, para Dios. Y aquí en este capítulo 7, el profeta Natán informa a David que no será él el que construya el templo, la casa de Dios, sino su hijo será quien construya la casa de Dios. Por eso dice allí en este 2 Samuel 7, él edificará casa a mi nombre. ¿Quién? Ese que levantará después de él, que procederá de sus entrañas. Él edificará. Y vimos, como les decía previamente, que este contexto apunta claramente a David y a Salomón, quien efectivamente Salomón es quien construyó el templo de Jerusalén. Pero también vimos que el texto va más allá, pues dice que el trono de su reino será firmado para siempre, y aquí es donde nos desconectamos de Salomón. Y aquí ya no podemos pensar en él, ya que conocemos la historia y como les decía hace unos minutos, ese reino fue dividido. Yo les pido a ustedes que le hagan esa lectura de Segunda de Samuel para que entiendan cómo es que el reino de David sigue en Salomón, el reinado sigue en Salomón, después tiene a su hijo Roboán, pero por culpa de Salomón, el reino es dividido en dos. Se va el reino del norte con la mayoría de tribus y el reino del sur con la tribu de Judá. Y esta va a Jerusalén y los del norte van geográficamente a un lugar en el norte. Sabemos la historia, estas dos tribus posteriormente, inicialmente la del norte, es cautivada, es llevada cautiva por los asirios, y la del sur, posteriormente, años después, por los babilonios. Y cuando estudiamos Daniel pudimos mirar en detalle toda esa enseñanza de lo que ocurrió con el reinado. Luego el reinado, ese reino, no fue afirmado en ellos para siempre.
Entonces, ¿de quién está hablando el Señor? Lo he dicho varias veces. Está hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que viene del linaje de David. Él, en él, a él es a quien está señalando como ese rey y que está sentado en el trono, el cual tendría un reino que sería afirmado para siempre. Mire también lo que dice allí en segunda de Samuel, el capítulo 16, perdón, el versículo 16 del capítulo 7, en segunda de Samuel 7:16. Creo que no la puse aquí en la diapositiva, pero dice el verso 16 del capítulo 7 de segunda de Samuel: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muestra de la estabilidad del trono de David en el Mesías prometido. Es bien importante porque ahorita en el segundo punto vamos a tocar esto. Sería firmada la casa y el reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, la boda del Rey, cuyo trono es eterno, nos muestra en el Salmo 45 y aquí en la segunda de Samuel el cumplimiento de la profecía del advenimiento de nuestro Señor, del Mesías. Y ese Mesías es Cristo, quien es Rey. Y lo más hermoso, hermanos, es un Rey que reina hoy y reina para siempre. Él es Rey y reina. Por eso, hermanos, en segundo lugar, el trono de Dios, que es el trono del Hijo, que es el trono de Jesús. En este Salmo 45 nos muestra también que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino firme, es un reino estable y será firme y estable por toda la eternidad. Miren lo que dice allí en Hebreos 1:8, la parte B. Si leemos todo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si observan esa segunda parte del capítulo 1, verso 8, dice: el cetro de equidad es cetro de tu reino, mostrando que el trono del Hijo es estable, es firme, el trono del Hijo no caerá. Es un cetro de rectitud para administrar justicia y equidad. Juan Calvino dijo: pero la rectitud en el reino de Cristo tiene un significado más amplio. Es que Él, por medio de su evangelio, que es su cetro espiritual, nos renueva según la rectitud de Dios. Calvino va más allá y nos muestra un detalle bien interesante sobre cómo Él ve el cetro. Ese cetro espiritual es por medio de ese evangelio, es ese evangelio de Cristo, son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando vemos ese Salmo 45 que describe la boda de un rey, no podemos dejar de pensar en nuestro Señor Jesucristo y en su esposa, la iglesia, lo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. La iglesia es la esposa del Cordero. Es su esposa por la que Cristo dio su vida, por la que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, llevando la culpa de los pecados de su iglesia. Es la esposa que Él busca presentarla pura y sin mancha. Es la esposa, es la boda de este rey. Por eso, hermanos, Juan Calvino en su comentario a los Hebreos hace este énfasis. Dice que al final del comentario, esta rectitud del reino nos renueva según la rectitud de Dios. Es impresionante lo que el Señor Jesucristo, siendo el Rey, está haciendo en las vidas de la iglesia, de nosotros. Hermanos, el reinado dividido después de Roboam no podía ser asumido como por cualquier monarca israelita. Ese reinado dividido, claro, en el norte fue asumido por un general, por Jeroboam, que no era ni siquiera del linaje de David. Y los del sur, aunque sí fueron del linaje de David, nosotros leemos la historia, solamente un par de reyes fueron aquellos que realmente quisieron hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos,
Solamente el Hijo de David, Jesucristo, cumple las palabras de este salmo. Nadie más. No puede haber nadie históricamente a quien podamos señalar de que es el cumplimiento de estas palabras de este Salmo 45. Nuestro Señor, hermanos, demostró en su ministerio en la tierra que ama la justicia y odia la iniquidad. Por eso cuando leemos esa parte allí en el verso 9 de Hebreos capítulo 1 dice, has amado la justicia. Dios le está diciendo, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Y le dice ahí en el verso 9, tú has amado la justicia y aborrecido la maldad. Está hablando de nuestro Señor. Es una descripción, perdón hermanos, del carácter del Señor. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él ama la justicia y Él aborrece la maldad. Qué importante es esto. Lo hemos estudiado y lo hemos revisado. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo amó tanto la justicia que en Él no hubo pecado, que Él vivió una vida santa, Él vivió una vida sin mancha para lograr su propia justicia. Y esto es maravilloso porque lo que dice 2 Corintios 5:21 es que esa justicia que logró Él, cumpliendo el pacto de obras, nos la trasladó a nosotros, nos la dio a nosotros, como si nosotros la hubiéramos ganado. No fue así. Nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo logró su propia justicia y nos la entregó a nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y nosotros que le entregamos a Él, hermanos. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que nosotros le dimos la culpa de nuestro pecado. Pero también en este verso 9, allí en Hebreos 1:9, dice que aborreció la maldad. Este es el carácter de nuestro Señor. Él aborreció la maldad, Él rechazó el pecado. Él no podía tolerar el pecado, mis hermanos. Miren, hermanos, recordemos lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 6, capítulo 6, verso 33. Dice allí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de las que viene hablando ese capítulo 6 de Mateo, dice, os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. La invitación de nuestro Señor Jesucristo es a que nosotros busquemos la justicia. Por eso es que en este versículo 9 de Hebreos 1 dice, has amado la justicia. Y la invitación que Dios hace a su iglesia es que nosotros amemos también la justicia, que aborrezcamos el mal. Y todas las cosas serán añadidas, todas las demás cosas serán añadidas para nosotros, su pueblo. Cristo, hermanos, además, es ese rey ungido. Es el rey ungido de Dios desde la eternidad y por la eternidad. Por eso también el versículo dice, por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y cuando habla de los compañeros no está hablando de los ángeles, que ha venido hablando en los versos anteriores. Cuando está hablando de los compañeros, está hablando de todos aquellos que hemos sido bendecidos por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Él tomó nuestros pecados, llevó nuestro pecado y murió por nosotros en la cruz, pero resucitó. Y nosotros somos sus compañeros porque estamos unidos con Él. Estamos en una unión espiritual con el Hijo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la vida cristiana, es una vida en conjunto con Jesús. Nosotros unidos a Él. Somos sus compañeros, somos los compañeros. Pero el Señor lo ungió a Él porque Él es el rey ungido de Dios. Él es el único rey ungido de Dios. El Dios tuyo, dice allí, con óleo de alegría, más que a nosotros. Nosotros también hemos recibido de esa unción de nuestro Señor. Hermanos, Jesús es Dios. Se los he dicho en este capítulo 1. No podemos ignorar esto. El cetro que representa su autoridad está en su mano hoy. Y Él nos ama a nosotros. Ese Rey todopoderoso nos ama. Ese Rey que está sentado en su trono, el trono de Dios por la eternidad, es quien nos invitó a usted y a mí a buscar, quien nos buscó y quien nos rescató del pecado. Él fue quien nos sacó del hoyo, hermanos. Ese Rey
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue el que se hizo hombre, el que se humilló para que nosotros pudiéramos tener vida y nos rescató del hoyo, nos rescató del pecado. Él nos vino a buscar. Por eso Él es el que nos dice, hermanos, en Mateo, el verso que estamos leyendo, capítulo 6, verso 36, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es su reino. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa justicia es la justicia de Cristo, es la justicia de Dios. Y ese reino de Dios es el reino de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Claramente en estos días nosotros andamos angustiados y pensamos más en la segunda parte de Mateo 6, verso 33, donde dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Pensamos en todas las demás cosas. Pensamos, ¿y qué será de mi vida? ¿Qué será de mi salud? ¿Qué será de la salud de mi esposa y la salud de mis hijos? ¿Y qué será, qué acontecerá con la iglesia? ¿Y qué pasará con este mundo? ¿Y qué pasará con la economía, la política? ¿Y de qué vamos a comer? ¿Y qué pasará con el trabajo? ¿Y qué pasará con la remuneración? ¿Y qué comeremos? ¿Y será que abrirán los centros comerciales? ¿Y será que escaseará la comida? Pensamos en esa segunda parte, en todas esas cosas. Pero la invitación del Señor es buscar primeramente el reino de Dios, el reino de Cristo, donde está que es el trono de Cristo, el trono de Dios y su justicia. Él es un rey que ama la justicia, hermanos, y aborrece la maldad. Es un rey bueno, hermanos, que a nosotros, sus hijos, nos da ánimo. En ese mismo contexto de Mateo 6, el verso 34 también dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Así que cuando Él nos dice buscar primeramente el reino de Dios, el reino de Jesús, tu trono, oh Dios, el trono de Cristo, su justicia, es que nos está diciendo esa es nuestra prioridad en estos tiempos también. Esa es nuestra prioridad en estos momentos donde hay para muchos de nosotros angustias y desafíos. Y la promesa es que todas estas cosas serán añadidas. Por eso no nos afanemos, hermanos, por el día de mañana. Mañana seguramente seguiremos en nuestros hogares y pasado mañana y esta semana y la próxima semana y no sé cuánto tiempo más. Pero dice el Señor allí en el verso 34, el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nosotros hemos sido salvados por ese rey, por ese gran rey, hermanos. Y la pregunta es, ¿de qué debemos temer? ¿A qué le temeremos? ¿A una peste, acaso, como nos dice Mateo 24, que vendrán pestes y guerras y rumores de guerras? ¿Nos hará perder nuestra fe? No, hermanos. En estos días, aquí en nuestros hogares, pidamos al Señor en oración que aumente nuestra fe. Pidamos que nos deje ver esa prioridad de buscar primeramente su reino. Y como lo dice Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9, ese reino que tiene un rey que está sentado en su trono. Y ese rey es Dios y que estará en su trono por los siglos, por la eternidad. Y tiene un cetro en su mano. Es un cetro de autoridad. Hermanos, nuestro Dios gobierna. Nuestro Señor Jesucristo está en control. El Hijo de Dios reina y sus hijos no debemos temer, sino esperar en Él. Esperar su gracia, su voluntad. Y todo lo demás, hermanos, vendrá porque Él es nuestro Señor, que se dio a sí mismo por nosotros. No nos dará todas las cosas. No escuchará nuestras plegarias. No bendecirá nuestros hogares. Oremos, hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu trono, oh Dios, es un trono eterno, Señor.
porque tu cetro es un cetro de equidad. Es el cetro que tienes en tu mano, el cetro de tu reino, Señor. Señor, danos confianza, aumenta la fe de tu pueblo en estos días, te lo ruego. Oh Padre, en nombre de Jesucristo te ruego que nos des ánimo, alegría, gozo, porque el óleo con que fuiste ungido es un óleo de alegría y de gozo, porque para ti es un gozo que nosotros busquemos la justicia y busquemos tu reino y aborrezcamos el mal. Dios Santo, te ruego que bendigas a mis hermanos en Popayán, a mis hermanos en Cartagena, a mis hermanos alrededor del mundo. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, esté sobre las familias. Que, Señor, nos sanes si estamos en enfermedad, porque tú sanas, Dios Santo. Que nos bendigas y yo bendigo a cada familia, Señor, y te ruego que bendigas tú nuestros hogares, oh Dios. Que tú, Señor, nos traigas alegría y gozo, nos des paz a nuestro corazón en medio de las angustias. Que, Señor, lo único que haya en nuestro corazón es el deseo de buscar tu reino, el deseo de buscar tu justicia, el deseo de entender que estamos a salvo en tus manos, en las manos de un rey poderoso, de un rey que gobierna. Oh Dios, bendice a tu pueblo y bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice nuestras familias. Dios Santo, trae sobre nosotros la alegría y el gozo de la salvación. Señor, en nombre de Jesucristo te doy gracias porque nos permites aún en medio de esta situación reunirnos, aunque sean pequeñas familias, pero somos la iglesia reunidas para escuchar tu palabra, para escudriñar tu palabra. Te alabamos, Señor, en Cristo. Nuestro Señor, te pedimos todas las cosas. Amén. El Señor les guarde, mis hermanos.